buenas noches, estimada docente Rosa Alba Morocho. Hoy hablaremos sobre la educación actual y la educación en el pasado. La educación en el pasado se basaba más en la teoría que en la práctica, ya que solo se trataba de captar conocimientos sin necesidad de profundizarlos. También se basaba que en estos espacios solo se les enseñaba a leer y escribir y la educación era para unos pocos, es decir, a familias adineradas, mientras que en la actualidad la educación es más participativa y la enseñanza es más avanzada en la práctica. También esta educación es moderna y dinámica, ya que requiere la participación activa de padres de familia, alumnos y profesores. También la tecnología es nuestro aliado, ya que nos permite capacitarnos de forma continua para tener un mejor conocimiento y tener a flote nuestras capacidades. La educación cambia con el tiempo. En el pasado la enseñanza se basaba mucho en la teoría y poco en la práctica. La forma de aprender era basada en la repetición. Para estudiar, el alumno repetía mentalmente la lección, la memorizaba y con eso daba por aprendido un tema o una lección. Actualmente, la práctica educativa debe implicar un aprendizaje significativo que sea perdurable con el tiempo. También tenemos las funciones educativas familiares, que son muy importantes. La primera es satisfacer las necesidades básicas de las personas, tales como la alimentación, hábitat, protección, afecto y seguridad. Transmitir a las nuevas generaciones una lengua, una forma de comunicación, conocimientos, costumbres, valores, sentimientos, normas, comportamiento, de relación con los demás, creencias, expectativas para el futuro. Estos son los elementos más importantes que se vinculan a una familia con la sociedad a la que pertenece. Educar para la vida, esto es formar a los miembros de la familia de modo que sean capaces de desarrollarse productivamente como personas y como miembros de una sociedad en el transcurso de la vida. Algunos de los cambios que podemos observar entre la educación de nuestros abuelos y la actual es, por ejemplo, que antes la educación no era para todos, ya que tenía un costo y no era gratuita como lo es ahora. Además, no existían los medios tecnológicos y materiales que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Existía abuso de autoridad de los docentes con los niños, puesto que se les imponía castigos muy severos, ya que tenían la doctrina que la letra con sangre entra. La educación no tenía demasiada importancia como en la actualidad. La educación se basaba en memorizar el contenido expuesto por el docente y no en comprender el contenido. Adicional a ello, un aula cerrada era el único espacio en el cual se impartía la clase. Ahora se aprovecha todo el entorno y espacio escolar. El tiempo de antes era más teórico y era más maestro-alumno que alumna-maestro, ya que el maestro dictaba las pautas que eran y esas pautas se debían seguir al pie de la letra. También en la educación antigua existía lo que es un poco de violencia, de hacia maestro o alumno. En el tiempo de ahora podemos decir que la educación es más didáctica y más pedagógica. En este caso, el docente es una guía para el alumno, ya que el alumno es más independiente y más autónomo al momento de educarse, ya que él busca recursos que le ayuden para él. Ahora, con la tecnología que ha ido avanzando poco a poco, cada alumno busca aplicaciones, recursos que le ayuden más en su educación. En los tiempos de antes no existía, por ejemplo, lo que era un acceso al Internet, como en el tiempo de ahora. Antes uno, cuando le mandaban a consultar de una institución, uno tenía que ir a buscar las fuentes de información mediante una biblioteca, donde a uno le brindaban lo que uno se estaba buscando. En cambio ahora, el tipo de herramienta que nos brinda lo que es la tecnología, en el mundo actual nos ayuda bastante porque es una herramienta básica que nos permite conectarnos mediante un dispositivo mientras hay acceso a Internet y es una fuente muy fundamental para la educación. Una característica social del pasado es que la educación era para unos pocos, es decir, más era para hombres que mujeres. Los hombres podían pertenecer a estudiar si tenían dinero, propiedades o pertenecían a la milicia, mientras que la mujer solo se la educaba para labores domésticas, atender al marido o educar a sus hijos. Aquí podemos ver cómo era la desigualdad de la educación. Dentro de los cambios productivos capitalistas, la educación siempre se ha encontrado en manos de la burguesía, con el objetivo de seguir preservando el sistema y reproduciendo la ideología dominante. La matriz productiva del Ecuador fue agrícola, con predominio del cacao y el banano. Después pasó a ser petrolera y agrícola, pero siempre con el predominio del petróleo, con muy poco aporte de los servicios modernos, que no obstante crecen con bastante dinamismo. En el actual modelo, la matriz productiva tiene un enfoque centrado, excluyente y basado en recursos naturales, para el cual el gobierno propone el cambio por un método democrático, incluyente y fundamentado en el conocimiento y las capacidades de los y las ecuatorianas. En conclusión, podemos manifestar que, como todo cambia, sin excepción, la educación también. Y no podemos decir si eso fue peor en el pasado, porque podemos tomar muchos puntos de vista y las opiniones serán divididas. Es importante destacar que gracias a la educación es que se forman a los nuevos ciudadanos y profesionales que necesitan nuestra sociedad, mejorando la calidad de vida de toda persona o individuo de la humanidad. La forma de aprendizaje
aprendizaje de los alumnos ha cambiado con el tiempo. Esto se debe a la nueva tecnología, ya que los profesores poco a poco han ido perdiendo el respeto de sus alumnos con las nuevas estrategias de aprendizaje. Las nuevas generaciones aprenden muchos contenidos y de mejor forma.